Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Vamos a estar hablando bajo el tema Dios llama a su mensajero. Gloria a Dios. Aleluya. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y a su letra dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. Dios Todopoderoso que estás en gloria, te damos gracias en esta hora, Padre, porque nos permites poder estar reunidos, Señor, una vez más para alabarte y glorificar tu santo nombre. Ponemos en tus manos este tiempo y pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando, Señor, a nuestras vidas. Glorifícate, Señor, como solo tú sabes hacerlo, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. ¿Alguna vez le fue encomendada una tarea para la cual no se sentía capaz o tuvo que comunicar malas noticias a usted? Esas ocasiones en las que le dice, vas a hacer esto, y usted dice, ay, Dios mío, ¿y por qué no mandó a mi hermanito? Dice, ¿y por qué no mandó al otro? Porque cuando nos toca hacer o dar un mensaje de malas noticias, es bien difícil. ¿A cuántos les ha tocado dar una mala noticia que alguien ha partido de la tierra? Qué difícil es, y cómo se lo digo, con qué palabras lo hago, cómo me le acerco. Y comenzamos a meditar tantas cosas, ¿no? A Jeremías Dios le habla y lo llama para una labor bien complicada, en tiempos bien difíciles. Y mientras estudiaba esta palabra, yo decía, se parece mucho en los tiempos en los cuales hoy estamos viviendo, en donde haría falta profetas como el profeta Jeremías, hombres verdaderamente dirigidos por Dios, instruidos por Dios, y que Dios sea verdaderamente quien hable. Ahí nosotros vemos que a Jeremías se le llama y se le dice que desde el vientre de su madre Dios ya lo conocía. Oiga bien, Dios le encomendó a Jeremías una tarea ingrata y un mensaje de juicio. Él cumplió su ministerio profético en tiempos caóticos. En la historia de Judá, Asiria, Babilonia y Egipto estaban luchando por el dominio. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? ¿Cuántas naciones están peleando por querer estar arriba? Por querer mantener el dominio, por querer controlar muchas áreas, otros países similares a los que hoy estamos viviendo. En el aspecto espiritual, dice, Judá estaba en la franca decadencia. Jeremías no se sentía preparado para aquella misión, pero a Dios no le importaba tanto que Jeremías se sintiera preparado, sino que estuviese dispuesto. Dígale al hermano que tiene a su lado, debemos estar dispuestos. No importa si estamos preparados, hermanos. La preparación no importa en el ámbito cuando Dios te llama, porque Dios te va a preparar. Pero si usted no está dispuesto, usted no va a hacer las cosas. Dios le habló a Jonás y le dijo que fuese a Nínive. Él estaba indispuesto. Él no quería ir a Nínive a llevar el mensaje. Pero aquí nosotros vemos que Dios le habla a Jeremías y Jeremías comienza a poner muchas trabas y dice, no, yo soy un niño, no sé hablar, y comienza a decir tantas cosas. Pero al final se puso a la disposición de Dios. Porque nosotros cuando nos ponemos a la disposición de Dios, es ahí donde Dios comienza a enseñarnos, a formarnos, a moldearnos. El apóstol decía en esta mañana, es muy importante y fundamental que aquellas personas que van ingresando al ministerio necesitan ser discipuladas. Tienen que estar dispuestas a ser preparados
¿Para qué razón? Porque el discipulado te forma. El discipulado te prepara. ¿Para qué? Para que un día usted pueda ser un líder. Pero si somos personas que no queremos ser enseñados, no queremos ser discipulados, a lo mejor llevamos muchos años en el evangelio y decimos, yo no necesito un discipulado. ¿Para qué? ¿Qué me van a enseñar? Son personas que indispuestas. Y esas personas, Dios, mire, las tiene ahí apartaditas. Pero aquellas personas que se disponen y aceptan el llamado de Dios, en esas personas Dios se glorifica. Aquellas personas que son humildes de corazón. Y vamos a mencionar 3 puntos muy importantes. Y el número 1 es que Dios conoce a los que llama. Mire bien, aunque Jeremías nació en una familia de sacerdotes, Dios lo llamó al ministerio profético unos 5 años antes del reinado de Josías. Aquí sucede algo bien importante. Y es que Josías, la familia provenía de sacerdotes. Y normalmente dice, yo soy pastor, mi hijo tiene que ser pastor y mi nieto tiene que seguir el pastorado y mi bisnieto también tiene que seguir pastorado. Aquí se cortó algo, porque no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. Y Dios llamó a Jeremías para ser el portavoz de él, para llevar aquel mensaje. Entonces Dios llama a Jeremías y no sigue la línea que seguía su familia como sacerdotes, sino que lo llama a ser un profeta de Dios. O sea que nosotros o nuestras generaciones, no es que nosotros vamos a imponer qué es lo que ellos tienen que ser. Al contrario, nosotros debemos de decirle, Señor, ¿qué tú quieres que mis generaciones sean? Nosotros tenemos que dar un ejemplo, si bien es cierto, instruir al niño en su camino. Dice que durante el reinado de Josías fue cuando el libro de la ley fue hallado mientras se hacían reparaciones en el templo. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 al 7. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 al 7. Mire bien lo que dice. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía el rey? Y 31 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó? 31 años. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les había ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Aquí vemos otro ejemplo muy claro. ¿Cuántos años tenía, dijo? 8 años. Reinó por ¿cuánto? 31 años. Y dice que a los 12 años comenzó a limpiar Judá. Tenía 8 cuando empezó, 9, 10, 11, 12. En 4 años comenzó a hacer una barrida. No hay ningún niño acá de 12 años para ponerle el ejemplo. ¿Se imagina usted una cosita chiquitita así pequeño, pensando en cómo agradar a Dios?
en cómo mandar a ordenar para limpiar todo, ídolos, estatuas, toda la idolatría que se había levantado en Judá. Y no solo abarcó Judá, sino que abarcó, dice, las otras áreas que estaban ahí: Simeón, Neftalí, y los lugares asolados, Manasés, Efraín. Abarcó varios lugares. Cuando nosotros o Dios nos llama a hacer algo que no es agradable ante los demás, muchas veces es bien difícil. Caemos mal, no nos van a querer. ¿Cómo cree que miraron aquel rey tan pequeño dando esas órdenes? Yo me imagino que no lo querían, aunque era un niño. Pero aquí vemos algo bien importante. Él quiso agradar a Dios. Y cuando nosotros aprendemos a agradar a Dios, Dios va a estar con nosotros. Y Él nos va a defender. Él nos va a ayudar. ¿Qué fue lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? No obedecieron al mandato que el rey había enviado para que se postrasen delante de la estatua. Obedecieron primeramente a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Los respaldó, los cuidó, los ayudó y los sacó de ese horno de fuego. Porque eso sucede cuando usted y yo aprendemos a obedecer primeramente a Dios. El apóstol Pedro les dijo a aquellos cuando fue sacado de la cárcel que primero era obedecer a Dios antes que a los hombres. La seguridad y la convicción que nosotros debemos de tener, que no importa lo que pueden pensar las demás personas, pero si Dios dijo algo, yo tengo que obedecer lo que Dios me ha enviado a hacer. Amén. Debemos de obedecer. Este acontecimiento tuvo como consecuencia, dice, un resurgimiento del compromiso espiritual del pueblo durante el reinado de Josías y la observancia de la ley. Volviendo a Jeremías capítulo 1, mire lo que dice el versículo 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Qué hermoso es que usted sepa que desde antes de la fundación usted ya había sido escogido para Dios. Ahora usted me dirá: bueno, yo tengo 40, 30, 20 años y yo no sé para qué Dios me llamó. Nosotros debemos de preocuparnos y decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Estoy haciendo verdaderamente tu labor o no la estoy haciendo? Jeremías sabía para qué Dios le había llamado, para qué había sido apartado para él, para hacer su labor, para hacer lo que Dios quería que hiciese en esta tierra. Nos dice que Dios conocía a Jeremías antes que éste fuese concebido. Jeremías no nació por casualidad, sino por un designio divino. Mientras se formaba en el vientre de su madre, Dios lo apartó para que fuese un profeta. Y cada uno de nosotros hemos nacido con un designio divino de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Pero recuerda lo que decíamos al principio, que si no venimos y nos ponemos a la disposición de Dios, nosotros no vamos a hacer lo que Dios quiere. Tenemos que estar dispuestos para que Dios haga su perfecta voluntad en nuestras vidas. Si nosotros comenzamos a poner trabas, Dios no va a hacer nada. Si nosotros comenzamos a poner excusa, Dios no va a hacer nada. Si nosotros queremos estar dormidos y tranquilos, Dios no va a hacer nada. Pero si nosotros nos despertamos y le decimos: heme aquí, envíame a mí, estoy completamente seguro que Dios va a hacer su voluntad con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que creerlo. Dios le entrega el mensaje como punto número 2. La respuesta inicial de Jeremías al llamado de Dios no fue muy diferente a la que hizo Moisés.
¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando Dios le habló en aquella zarza? Soy muy niño, soy tatareto, decía, tartamudo, no puedo hablar. Isaías hizo lo mismo. La respuesta fue la misma. Y hoy en día, ¿cuántos hemos dicho, pero yo no sé qué voy a decir y cómo voy a hablar? Y comenzamos a cuestionar cómo será que va a suceder. Le dijo que no podía hacer aquello porque era demasiado joven. Miren lo que dice el versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Mire bien, cuando Dios se le revela a Jeremías, dice, era un niño. Y él comenzó a poner excusas. Esto no quiere decir que nosotros no tenemos edad para decir, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Porque si Dios nos ha llamado y nos ha escogido, es porque sabe que nosotros tenemos la disposición o tenemos la capacidad para poder desarrollar el llamado que Él tiene para nuestras vidas. Es por eso que nosotros no podemos menospreciar a nadie. Hay personas que a lo mejor vienen empezando en el evangelio y tienen la disposición que otras personas que tienen años en el evangelio. Y nosotros no podemos decirle, ser religioso y decir, no, usted tiene que pasar 5 años en la iglesia sin perder un día para que usted comience a servir. Porque si Dios dice que esa persona tiene que trabajar en la obra, usted no puede ir en contra de Dios, porque se mete a problemas. Eso yo lo he entendido. Tenemos que ser entendidos a lo que Dios quiere hacer. ¿Quién podría explicar que un rey de 8 años podía dirigir una nación? Imagínese usted ahorita un presidente de 8 años, un niño de 8 años. ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo lo miraría usted? Ante la edad, el conocimiento, la estatura, diríamos, ¿y este güirro qué va a saber? Lo miraría de menos. Pero no nos vayamos tan largo. ¿Cuántas veces hay un niño que nos dice algo y no, ay güirro, vos qué sabes? Lo menosprecia. Niños pequeños, pero no sabemos si Dios los está usando para darnos una palabra o enseñarnos algo. Es por eso que nosotros no podemos menospreciar a nadie. Puede ser un niño, puede ser una persona de edad, pero nosotros debemos de aprender, mire, a escuchar. Retenemos lo bueno y desechamos lo malo. Así nosotros debemos de ser. Dios lo reprendió por presentar esa excusa, versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Acá hay algo bien poderoso. Mire que ahí dice, todo lo que te envíe irás tú. Y es ahí el detalle del gran problema. Cuando muchas veces hay personas que dicen ir en el nombre del Señor y no van en el nombre del Señor. Y fracasan, erran, cometen errores e infinidad de cosas. Pero cuando alguien verdaderamente va de parte de Dios, mire lo que sucede y dice lo que Dios quiere, las cosas acontecen. Porque viene el respaldo de Dios sobre aquellas personas. Y Dios le estaba diciendo a Jeremías, no te preocupes, tú vas a ir y vas a hablar todo lo que yo te diga. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Moisés? Moisés obedeció tal y como el Señor le hacía con las 10 plagas. Todo se cumplió. No hubo una que, no me salió. No, todo se cumplió. ¿Por qué? Porque Moisés obedeció todo lo que Dios le decía. Y cuando nosotros aprendemos a obedecer la voz de Dios, nosotros no vamos a fracasar. Nosotros vamos a ser efectivos en todo lo que nosotros hagamos. Amén. Entonces,
Dios le dijo y le promete estar con él donde quiera que le enviare, a darle un mensaje para que lo comunicara. Jeremías solo debía apoyarse en la fortaleza y en el mensaje de Dios. Con el fin de darle seguridad, Dios le prometió estar con él y librarlo. Mire lo que dice el versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No debía temer a aquellos a quienes él lo enviaba. Dios mismo le tocaba los labios, proclamando que había puesto sus palabras en boca del profeta. Versículo 9 y 10. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mire qué tremendo cómo Dios trabajó con Jeremías. Dice que le tocó su boca, sus labios, dándole a entender que él era el que iba a poner las palabras en él, dándole a entender que la autoridad él se la estaba dando. Pero ahí en el versículo 10 nosotros vemos algo bien tremendo y algo bien poderoso. ¿Qué era lo que él tenía que hablar? ¿Y qué era lo que él tenía que hacer? Dios le dice a Jeremías que él va a arrancar, a destruir, a arruinar y a derribar. Ahora yo le pregunto, ¿qué significa arrancar, destruir, derribar? ¿Qué significa esto? Que ya hay algo que existe, pero que no está bien. Qué difícil es cuando usted, plantó tantos árboles y viene alguien y le dice: ¿por qué plantaste eso ahí? Un ejemplo más claro: usted en su casa, como es aquí Estados Unidos, en su casa hizo algo y no lo notificó al Estado, no sacó permisos, y usted lo hizo porque así le gustó, y viene la ciudad y le dice: vas a tener que destruir todo eso. ¿Usted cómo se siente? Alegre, feliz. Se enoja, se entristece, porque aquello que ya estaba hecho, vino otra persona con la ley, como debe de ser, y le dijo: tienes que quitarlo. Asimismo estaba yendo Jeremías a llevar el mensaje de Dios. Él tenía que ir a derribar y a destruir algo que ya había sido plantado, pero que no era grato ni agradable delante de los ojos de Dios. Es muy difícil cuando usted tiene que ir donde una persona y le tiene que decir: hermano, eso que está haciendo usted no está bien, y a partir de hoy tiene que dejarlo. Al hermano que lo está recibiendo no le va a agradar, le va a ser difícil, se puede enojar con el pastor, le puede dejar de hablar al pastor, pero mi labor es dar el mensaje que Dios quiere. Amén. Y esa era la labor que tenía que hacer Jeremías. Mire bien, dice: arrancar, destruir, arruinar. Oiga bien, arruinar y para derribar, dice. Ahora, después que ha realizado todas estas cosas, él tiene que edificar y plantar. Estos 4 verbos contienen la idea de que el énfasis principal del mensaje de Jeremías sería juicio de Dios. Imagínense, él iba a llevar juicio. Sin embargo, también habría esperanza en su mensaje, porque los 2 últimos verbos de este versículo es edificar y plantar, y muestra que a pesar de que se acercaba su juicio, Dios sería misericordioso. Porque hay un principio muy importante que nosotros como cristianos debemos de saber. En nosotros hay cosas
que a lo mejor no son gratas delante de Dios. Y cuando eso sale, un ejemplo, hay odio en nosotros contra una persona en específico, y ese odio sale, hay un vacío dentro de nosotros. Hay algo que fue arrancado de nosotros. Y ese vacío tiene que ser lleno por Dios. Si había odio, ¿qué tiene que ver? Amor. Y tenemos que comenzar a cultivar ese amor dentro de nosotros. Porque si usted y yo no comenzamos a cultivar en nosotros aquel vacío que había, aquello vuelve a entrar en nuestra vida. La misma palabra lo dice, que cuando sale un espíritu y dice, y regresa y mira si la casa está desolada, vacía, arreglada, dice que viene con ¿cuántos más? Con 7. Entonces cuando el espíritu inmundo sale, la presencia de Dios tiene que entrar en nuestra vida. Los frutos del Espíritu de Dios tienen que entrar en nuestra vida. Tiene que haber en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu tienen que estar en nosotros. Para que no haya nada vacío en donde el enemigo pueda, mire, tomar ventaja. Nosotros, mire, cerramos puertas y no permitimos que el enemigo entre y ataque nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender. Déjamela aquí. Nosotros tenemos que aprender estos principios, porque muchas veces nosotros lo desconocemos. Y eso es muy importante y fundamental para nuestras vidas, para que nosotros no seamos títeres del enemigo, sino que nosotros cerremos esas puertas, amén, que muchas veces nosotros mismos abrimos. Después de esto, Dios le dio 2 visiones a Jeremías. La primera era la de un almendro. Mire lo que dice versículo 11 y 12. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El almendro es el primer árbol que florece en la primavera. Asimismo, la palabra de Dios también florecería o sería cumplida pronto. Esta visión indicaba que el cumplimiento del mensaje dado por Dios estaba próximo a suceder. Es por esa razón que nosotros debemos de aprender a entender las visiones. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar? Y eso era lo que representaba el almendro. El almendro dice que es aquel árbol que florece, el primero, en primavera. O sea que aquella palabra, el cumplimiento iba a ser pronto. Pero imagínense si Jeremías se hubiese puesto, como muchas veces nos suele suceder: bueno, hoy no, Señor, mañana, en un mes, en un año, y comenzamos a prolongarlo. El mensaje nunca hubiese sido dado. La destrucción hubiese venido. Es por eso que nosotros debemos de ser hombres y mujeres que acatemos la voz de Dios, que obedezcamos cuando Él nos llama. Amén. Así como Jeremías pudo confiar en la palabra de Dios, nosotros también podemos confiar en la palabra que Él nos ha dado. Por medio de su palabra escrita, conocemos sus planes respecto a nosotros. Dios también ha prometido estar con nosotros mientras le sirvamos. Podemos testificar con confianza, sabiendo que el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos dará el poder para hacerlo. Porque no va a ser con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de su Santo Espíritu. Le decía la vez pasada, creo que fue en una de las clases, y le decía, nosotros debemos de aprender a hacer las cosas bien.
Si nosotros queremos ganar una alma para Cristo y sabemos que aquellas personas están duras, vamos a meternos en ayuno, en oración una semana. Vamos a presentarlo delante de Dios. Y cuando llegue el momento que hemos terminado ese ayuno por esa persona, vamos a ir con el poder del Espíritu Santo de Dios a llevarle la palabra, y ese mensaje va a cambiar la vida de esas personas. Pero muchas veces queremos hacerlo en nuestra propia carne. Y hay veces que hasta somos un poco duros, porque como andamos en la carne queremos recetar lo más duro de la palabra. Y somos fuertes, somos estrictos. Suele suceder, pero es porque muchas veces no andamos en el Espíritu. Ahora, cuando nosotros andamos en el Espíritu y damos una palabra de reprensión, esa palabra es grata ante esa persona y reconoce que verdaderamente algo no está bien, y lo recibe con amor, lo recibe con gozo. La segunda visión que Dios le dio a Jeremías fue la de una olla. Mire lo que dice el versículo 13 al versículo 16. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esa tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Oiga, era un mensaje duro, era un mensaje fuerte. Era un pueblo que se había apartado de Dios, hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Por esa razón muchas veces es que las personas son un poco relajados, hacen lo que quieren, porque no hay un temor a Dios. Dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No hay un temor. La olla estaba, dice, con la faz hacia el norte. Estaba en el norte de Judá. Dios la describe como un mal, un desastre que estaba a punto de ser derramado hacia el sur. Este juicio procedería de los invasores que vendrían desde las naciones del norte, conquistarían Jerusalén y pondrían en su trono a la entrada de la ciudad. La nación de Israel había abandonado a Dios para adorar a los ídolos. Aunque Dios enviaría a Jeremías con un mensaje de arrepentimiento, con todo no detendría su juicio contra su pueblo que había cometido semejante maldad. Dios envía a Jeremías con la palabra para que se arrepientan, pero el juicio ya estaba sobre ellos. Muy diferente a lo que hizo con Nínive. Dios le dio la oportunidad para que se arrepintieran. Se arrepintieron. Pero muchas veces nosotros nos confiamos demasiado y no queremos acatar al llamado de Dios. Número 3, Dios prepara a su mensajero. Dios sabía que Jeremías se sentiría ansioso, así que le dio al joven profeta una encomienda con la intención de infundirle seguridad. Primero le dijo que se preparara para su ministerio, porque le dijo: cíñete tus lomos. Mire lo que dice el versículo 17. Tú pues ciñes tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Mire, amárrate los pantalones,
Párate en la brecha, porque vas a ir a lo que yo te mande. Vas a hacer lo que yo te diga. Que si no te quieren escuchar, no te preocupes, tú vas a hacer lo que yo te diga. Que si te van a reprochar, no importa que te reprochen, porque la misma palabra dice que cuando nos desprecian, no nos desprecian a nosotros, sino que le rechazan a Él, al Dios Todopoderoso. Nosotros solamente somos mensajeros, como quien dice, el que hace el mandado. Y ya. Hay de aquellos que no quieren obedecer, que no quieren escuchar, que endurecen sus oídos, endurecen su corazón. Pero Dios le habla y le dice: ciñe tus lomos. Dios le estaba mostrando a Jeremías que la preparación es la clave para enfrentar las adversidades. Y ese es uno de los problemas hoy en día también, que muchas veces Dios nos está llamando, nos está hablando para prepararnos, pero como andamos afanados en nuestras cosas, no nos preparamos y vienen, mire, las situaciones y nos tumban muchas veces, nos desaniman. Y después comenzamos a decirle: Señor, ¿dónde estabas tú? No, ¿dónde estabas tú que te estaba llamando y te estaba diciendo que te prepararas y no querías obedecer? Y ahí vienen los problemas. La preparación es muy importante. Dios le estaba diciendo a Jeremías: mira, Jeremías, donde vas a ir es un pueblo rebelde, es un pueblo que anda apartado, pero tú cíñete los lomos. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Me gusta esta otra versión que dice: así que preparen su mente, dice, para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Preparar nuestra mente. ¿Y para qué nos vamos a preparar? ¿Qué fue lo que sucedió cuando vino la pandemia? ¿Usted cree que la mayoría estaba preparado? No estaban preparados. No sabíamos qué hacer, cómo actuar, mantener distancia. Mucha gente con pánico, con miedo. No querían ir a la iglesia, pero sí al supermercado. No querían acercarse a la familia. Una situación bien difícil. Pero hay muchos que entendieron lo que Dios quería hacer. Hay muchos que entendieron el llamado y el propósito que teníamos como iglesia. Porque hay unos que obviaron donde dice ir por los enfermos, imponer nuestras manos y serán sanos. Hay muchos que decían: no, las noticias dicen que no nos acerquemos. No querían ni tocarlos. Pero hay otros que sí entendimos y no nos detuvimos. Seguimos haciendo la labor. Eso no nos detuvo. Porque eso es cuando nosotros tenemos la seguridad en Dios y Dios nos prepara a nosotros para que nosotros estemos preparados de las cosas que han de acontecer. Y eso era lo que Dios estaba haciendo con Jeremías. Después le dijo que actuara. Le dijo: levántate y háblales todo cuanto te mande. Era el vocero de Dios y su ministerio profético le exigía que proclamara su mensaje. Mire bien, tenía que proclamar ese mensaje. Un mensaje que no le iba a sonreír la gente. Era un mensaje que no le iba a alegrar a nadie. Era un mensaje duro, un mensaje fuerte, doloroso, pero que era necesario. Porque cuando su hijo se porta mal, usted le va con carita feliz. Cambia el semblante, ¿no? La manera de hablar ya no es la misma.
Usted no le puede hablar a un niño que se porta mal de manera feliz, porque lo toma como gracia. Aún en un niño, usted regaña a un niño y se ríe, y el niño y se ríe también él. Tiene que ponerse serio. Y ya Dios estaba hablando serio. Dios estaba hablando fuerte. Dios le había dicho que entregara su mensaje, cualquiera que fuera la reacción del pueblo, porque era justo ante los ojos de Dios. Versículo 18. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta ciudad, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a Jeremías? Jeremías, yo te he puesto a ti, a una persona, y le dice, te he puesto, le dice, como ciudad fortificada contra todos un pueblo. Te he puesto a ti como columna de hierro contra todo un pueblo. Te he puesto a ti como muro de bronce contra toda esta tierra. Uno contra todos. Pero aquel uno, Dios estaba con él. ¿Sabe por qué estoy haciendo ese énfasis en uno? Porque muchas veces nosotros, si no va el otro a hacer algo, yo no lo hago. Y Dios llamó solo a Jeremías para que llevase el mensaje. ¿Cuántas veces nosotros estamos dependiendo que si mi esposa lo hace, yo también lo voy a hacer? Que si la hermana lo hace, yo también lo voy a hacer. Hermanos, nosotros tenemos que entender que si Dios nos manda a hacer algo, nosotros debemos de hacerlo, porque Dios va a estar con nosotros. No vamos a estar solos. Era uno contra todos, pero el más poderoso estaba con él, con Jeremías. Después le dijo, mire, aunque él solo era un hombre llamado a entregar un mensaje profético a toda una nación, esta diferencia tan abrumadora no lo debía de tener. Con todo, el Señor le hizo saber que él mismo iría a su rescate. Versículo 19. Y pelearán contra ti, le dice el Señor, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Mire qué promesa tan más hermosa. Cuando nosotros tenemos esa seguridad, cuando a lo mejor muchas veces nosotros estamos en contra de la familia, porque a lo mejor somos el único cristiano en la casa y todos se ponen en contra, pero Dios te dice, yo voy a estar contigo, yo te voy a defender, yo te voy a ayudar, yo te voy a usar. Pero muchas veces nos dejamos amedrentar, muchas veces nos dejamos la preocupación, porque no debo de hacer esto, no debo de hacer lo otro. Y muchas veces dejamos de hacer lo que Dios quiere. Es tiempo que nos levantemos y tengamos esa seguridad que Dios está con nosotros. Hermanos, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios no nos va a dejar avergonzados. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él nos va a cuidar. Ahí bajaron los amenes, ¿qué pasó? Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él nos va a cuidar. Tenemos que estar seguros. Se fueron los amenes, dice el pastor Cris. La probada felicidad de Dios inspiraría a Jeremías a confiar en Él cualquier lucha con el pueblo de Judá. Pero es que Dios no me ha hablado, hermanos. Esta palabra es para nosotros también. Lo que debemos de apoderarnos de ella, creerle a lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. A veces queremos que un ángel descienda del cielo y nos venga a hablar. Y lo peor que si miramos al ángel vamos a salir corriendo. No vamos a escuchar el mensaje. Pero nosotros debemos de creer a esa palabra. Que así como Dios le habló a Jeremías,
así también Dios nos habla a nosotros. Son tiempos similares, hermanos. Tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo, en donde muchas veces la gente no quiere, anda haciendo lo suyo. Pero nosotros debemos de pararnos y creerle a Dios que Él es el que está con nosotros y que Él es el que se va a glorificar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas.